Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos al Centro Nacional de las Artes. Soy Adriana Casas, directora del Centro Multimedia, y me da mucho gusto arrancar esta tarde estas conversaciones. Quiero agradecer a los compañeros del Aula Magna, a los compañeros de Canal 23 y a todo el equipo del Centro Multimedia por la organización de este evento. En particular, y con mucho cariño, le doy la bienvenida a Philippe Amand. Philippe, bienvenido siempre. Y a Pablo Corquide, que nos va a ayudar a coordinar esta primera mesa. Los dejo con este pedacito de la conversación y seguimos con lo que sigue en el programa. Bienvenidos, bienvenidos siempre, gracias. Gracias. Bueno, Philippe, llevamos mucho tiempo de conocernos y con la maravilla de ser amigos y socios y compañeros y todo. Él nació en 1965, es escenógrafo y diseñador de iluminación de teatro y ópera. Ha diseñado alrededor de unos 200 espectáculos en México y en el extranjero. También es consultor teatral y su gusto por la tecnología en la escena le ha permitido diseñar escenarios automatizados, teatros y todo tipo de eventos multimedia. Ha participado en festivales internacionales alrededor del mundo y como director ha llevado a escena varias obras de teatro. En ópera ha diseñado para compañías en Filadelfia, en Oviedo, España, en México para el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Bicentenario de Nuevo León. Tiene premios como director de escenógrafo por distintas asociaciones críticas de teatro. Ha expuesto trabajos en múltiples ocasiones, tanto en Cuadrienal de Praga como en World Stage Design. En 2005 obtuvo la medalla de oro por diseño e iluminación en World Stage Design de Toronto. Y como docente fue coordinador de la Academia de la UNAM en la Academia de San Carlos y en la carrera de escenografía de la Escuela Nacional de Artes Teatral de Limba. Ha sido beneficiario del programa Jóvenes Creadores, Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales y el Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Y pues mejor presentación que él nos platique. Gracias, Pablo. ¿Necesito micrófono? Sí, ¿verdad? Buenas tardes. Bueno, como voy a proceder es que redacté algo porque me gusta como medio preparar para que no se me vaya el hilo de las ideas durante la plática. Entonces, les voy a platicar un poquito de mi trabajo como escenógrafo y cómo lo he relacionado, digamos, con el mapping, ¿no? Y después ya les proyectaré algunos fragmentos de eso que voy a platicar y de otros trabajos. Entonces, bueno, normalmente me invitan a hablar de mi trabajo como escenógrafo en términos generales, de mis procesos de diseño escénico, del uso de la luz, de la transformación del espacio desde una perspectiva mecánica mediante el movimiento y la iluminación. Sin embargo, desde siempre he incursionado también en el uso de proyecciones. Primero con diapositivas y más adelante con video. Así que, bueno, pues antes que nada, soy escenógrafo. Soy un escenógrafo, digamos, que ha experimentado con los recursos de las proyecciones como una inquietud constante. Eso me llevó a jugar mucho con lo que ahora llamamos videomapping, solo que aplicado elementos en movimiento sobre el escenario, o más bien dicho, sobre estructuras escenográficas que cambian de ubicación con la intención de transformar el espacio y el tiempo de la ficción. Así, las proyecciones también cambian de tamaño y de formato en relación con la posición de los elementos escénicos. En mis diseños, aunque he utilizado muchos telones pintados, como es costumbre en el teatro, mis primeros experimentos con proyecciones buscaban precisamente sustituir esos telones por imágenes proyectadas, con la intención de multiplicar la cantidad de espacios posibles.
Entonces les voy a platicar la primera vez que diseñé una escenografía con proyecciones y fue en 1995, cuando ni siquiera existía el término videomapping. La palabra videomapping se empezó a usar por ahí de los 2000 y algo, ¿no? 95 no teníamos idea de eso. Fue para la obra Perder la cabeza de Jaime Chabot en el Teatro El Galeón. Un espacio, un teatro que no tiene telar para jugar con telones, justamente. Entonces nada puede subir ni bajar. Es por esta razón que decidí resolverlo, construyendo una pantalla de aproximadamente 7 metros por 3,5 de alto, que se movía, se recorría del fondo del escenario hacia el proscenio con múltiples proyecciones. El reto era, al tratarse de una retroproyección, la pantalla no podía tener costuras visibles y debía dejar pasar la luz desde atrás. La solución fue entonces construir un marco de acero suspendido en rieles desde la parrilla, sin estructuras intermedias. Solo había un alambre en el centro para evitar que se venciera, ¿no?, por el peso. La pantalla en sí la fabriqué con rollos de papel albanene. No había pantallas de retroproyección como las que conocemos ahora, ¿no? Tipo rosco, ¿no? Entonces me la inventé con papel albanene y para unir los lienzos usé una cinta que llamaban cinta mágica, que es también como de la textura del papel albanene, para que no se vieran las costuras, ¿no? Entonces la verdad es que pues esas uniones no se notaban. No se notaban un poco con la luz, pero con la proyección de la imagen ya no. En esa primera experiencia, obviamente no proyecté video. Colaboré con unos amigos pintores a quienes pedí que realizaran unos óleos que ilustraran los fondos escenográficos. La obra era una especie de policíaco al estilo de las películas de Juan Orol, así que me interesaba reproducir algo de la estética. Yo lo quería hacer con la estética del cómic y la gestual del cómic, ¿no? Como además dirigí la puesta en escena, les pedí a los actores que adoptaran movimientos casi bidimensionales, integrándose con los fondos proyectados. Más adelante les voy a mostrar algunas fotos de aquel montaje de 1995. El otro gran reto técnico fue que no usábamos proyectores de video, como lo hacemos hoy en día, ¿no? Donde se pueden calcular los lentes, las distancias y los tiros, ¿no? Y yo no tenía ni idea de nada de todo eso. Y entonces utilicé 2 proyectores de cuerpos opacos de los que se usaban en clase y con dimmers caseros para poder dimear de uno y pasar al otro y así y cambiar las láminas, ¿no? Como no había calculado obviamente el tiro de proyección, me llevé la sorpresa de que no llenaban la pantalla. Entonces la única solución que me quedó fue subir a ver al coordinador nacional de teatro y pedirle permiso para que me permitiera romper el muro del camerino. Y tuve que colocar el proyector en el camerino y a través de un agujero en la pared se hacía la proyección para poder llenar la pantalla, ¿no? Aprendí por las malas que había que calcular los ángulos de proyección. Entonces, obviamente, pues me tuve que comprometer a repararlo al final de la temporada. Mi segundo experimento fue una obra que se llamaba Fausto, de John Jerusalem, en el Teatro El Granero, dirigida por Martín Acosta.
Y ahí nos aventuramos a producir un video para una escenografía que tenía 2 frentes. El Granero es un teatro que tiene 4 frentes. 2 frentes los usábamos para el público, uno enfrente del otro. Y en los otros 2 había dos paredes. Ambos costados del escenario construimos 2 muros que funcionaban como pantallas de retroproyección, cada uno con puertas rojas corredizas que permitían el acceso al espacio desde distintos puntos. El reto técnico era considerable. Los proyectores que teníamos no eran para nada gran angular y además reproducíamos el video, imagínense, desde 2 videocaseteras VHS. Para lograr que la proyección llenara completamente las pantallas, coloqué detrás de cada una de ellas un espejo de gran tamaño que entonces reflejaba el tiro y permitía abarcar toda la superficie, ya con la distancia. Pero había otro problema. Como no era posible hacer correcciones digitales de perspectiva, como lo hacemos hoy, tuvimos que encontrar una solución física. Así que ajustamos manualmente el ángulo de los espejos, deformándolos levemente hasta que la esquina del video coincidiera con la esquina real de la pantalla. Los técnicos doblaban el espejo en las esquinas así para que el video llegara hasta donde tenía que llegar. Fue, en cierto sentido, mi primer, yo le llamaría, experimento de mapping analógico, en el que no deformábamos la imagen con software, sino que lo manipulábamos la geometría óptica desde el sistema de proyección. Luego, en el caso de la escenografía de extras de Sabina Berman, en el Teatro Julio Castillo, me la vivía yo en esos teatros de Limba, ¿verdad? Utilizamos video para generar ciertos efectos proyectados. En un momento de la obra, por ejemplo, un personaje se ahogaba y las pantallas del teatro se llenaban de una proyección de agua y el personaje, digamos, se iba sobre una voladora, entonces daba la impresión de que estaba dentro del agua. Y en otro momento, el piso, compuesto por 3 pantallas rectangulares, mostraba una carretera en movimiento. Esas pantallas me permitían cambiar de espacio mediante la luz, pero lo importante era que la proyección coincidiera exactamente con sus dimensiones. Para lograr esa precisión, se me ocurrió que podíamos deformar la imagen como hoy se hace con los programas de mapping, solo que entonces pues no contábamos con esa herramienta. Así que construí los rectángulos del piso, dibujé los rectángulos de lo que tenía que ser la superficie de proyección en Photoshop. Y desde Photoshop, desde mi laptop en Photoshop, ponía yo el full screen para ver esa imagen. Entonces había que salirse del full screen, mover la esquina, volver a poner el full screen, hasta que, digamos, el rectángulo dibujado coincidía con lo que se proyectaba en el escenario. Así poco a poco logré entonces que los bordes de la imagen se ajustaran perfectamente a las pantallas del suelo. Después le entregué ese archivo deformado a Pablo Corquidi. Él era el encargado de hacer los videos en esa obra, de realizar los contenidos, digamos, y le pedí que usara esa misma mascarilla. Esa fue la primera vez que usé el término mascarilla, Pablo, para el video mapping, como guía para deformar el video final y exportarlo en un DVD. Ya habíamos pasado del VHS al DVD, con el mapping ya integrado en el video. Es decir, la deformación del mapping no era posterior, sino que lo quemábamos en el DVD. Es decir,
la deformación estaba hecha desde el render que hacía Pablo y así me entregaba los DVDs ya con la imagen deformada. No había de otra, no existían, no había software que hiciera eso. Entonces, bueno, les cuento todas estas aventuras para que entiendan cómo en mi generación empezamos a jugar con el videomapping mucho antes de tener las herramientas que hoy parecen imprescindibles, ¿no? En resumen, en el teatro no uso las proyecciones como lo haría un artista visual que concibe la imagen proyectada como una obra en sí misma, pensada desde su propia lógica plástica. Es cierto que muchos artistas también consideran la superficie como parte activa de la pieza, el muro, el objeto, la textura, pero su punto de partida suele ser la imagen, su construcción visual, su fuerza simbólica, su potencia autónoma. En cambio, como escenógrafo, mi aproximación es otra. La proyección no es el centro, la proyección no es el centro, sino una consecuencia del espacio y de la escena. No la concibo como un elemento a ser contemplado, sino como una herramienta que entra en juego solo si es necesaria para la construcción de atmósferas dramáticas. La imagen proyectada no existe por sí sola, responde al espacio, a los cuerpos, a la luz, al tiempo escénico. A veces es apenas una vibración, una sombra, una luz que se insinúa en una superficie móvil. Otras veces toma un rol más visible, como siempre subordinada al conjunto. Es el espacio el que dicta la proyección, no al revés. Muchas veces en el videomapping trabajamos sobre edificios arquitectónicos y se decide hacer, digamos, una intervención visual sobre ese edificio. La enorme diferencia en la escenografía es que el escenógrafo es el arquitecto al mismo tiempo de esos elementos en donde se va a proyectar, ¿no? Entonces, nos da la posibilidad de decidir los formatos, de manipular, digamos, las superficies de proyección a las necesidades de la propia escena, ¿no? Esa es la enorme diferencia. Y entonces eso me ha llevado a experimentar mucho con la posibilidad de proyectar sobre elementos arquitectónicos. Finalmente son elementos arquitectónicos las escenografías, sobre elementos arquitectónicos en movimiento, ¿no? A diferencia de un edificio que no se puede mover, en el teatro todo es movimiento, ¿no? Todo se mueve todo el tiempo. Y entonces los formatos de proyección van cambiando, ¿no? Lo cual lo vuelve como muy dinámico y versátil en ese sentido, ¿no? En mi obra hay momentos en los que la proyección deja incluso de ser ilustrativa o narrativa, porque muchas veces también en la escenografía finalmente se trata de complementar el diseño escenográfico y a lo mejor la proyección es un tanto ilustrativa, ¿no? Ilustrativa del espacio que queremos representar, ¿no? Pero no siempre. A veces puede ser que se convierta en un elemento que nos provoque alguna sensación y deja de ser como la ilustración, como el telón pintado que muestra, digamos, el espacio en el que se encuentra el personaje. Entonces, bueno, ya no está ahí solo para mostrar un lugar, un objeto, una acción, y se convierte en un recurso que se acopla a la atmósfera de la escena. Me interesa especialmente cuando la imagen deja de ilustrar y entonces sugiere, cuando no representa lo que ya está en la escena, sino que lo amplifica, ¿no? A veces, una textura en otra escala o una proyección apenas visible puede alterar por completo el tono emocional de un momento. En esos casos, la proyección funciona casi como una música visual. No dice, pero hace sentir. No se trata de explicar lo que ocurre, sino de abrir una capa sensible, una vibración que transforma la experiencia del espectador. Esa es para mí una de las potencias más profundas del uso escenográfico de las proyecciones, que permite hacer visible
lo invisible, no desde la imagen, sino desde el espacio mismo. Por último, me gustaría compartir otro problema técnico relacionado con el uso de proyecciones sobre escenografía en movimiento. Podemos mapear las posiciones de cada elemento específico, pero cuando la escenografía se desplaza durante la representación, surge una dificultad, ¿no? Si proyectamos solo sobre posiciones exactas, el movimiento, es decir, cuando en las transiciones se mueve la escenografía, el movimiento revela el lugar donde estaba la imagen mapeada y se perciben entonces los límites de esa proyección original, ¿no? Es decir, se hace evidente dónde estaba colocada la proyección antes de que el elemento escenográfico se moviera, rompiendo entonces la ilusión. Una de mis inquietudes ha sido justamente cómo lograr que la imagen se desplace con los elementos escenográficos. Muy difícil, ¿no? Si podemos imaginar que digamos, tenemos un mapping y entonces si se mueve el objeto, el mapping se va moviendo con el objeto, pero eso con los técnicos moviendo elementos escenográficos en el escenario, pues resulta muy difícil. Entonces, lo que hemos optado es por digamos, diluir ese mapping en ese momento y entonces proyectar algo, una textura o algo sobre todo el espacio mientras se mueven los elementos y luego ya que se estacionan volver a mapear en la nueva posición. Por eso, en el montaje de Matteo Ricci, decidí ya no usar proyectores tradicionales, ¿no? Y en su lugar, diseñé la escenografía a partir de pantallas de LED, que eran al mismo tiempo elementos constructivos del espacio. Entonces, la escenografía la diseñé estaban montadas sobre estructuras metálicas las pantallas y eran elementos que se movían en el espacio, como suele suceder en mis diseños, pero entonces con el video ya integrado, ¿no? El mapping ya estaba integrado. Entonces, si pienso en las soluciones que hacía yo en 95 en Perder la Cabeza, hasta Matteo Ricci, pues ya llovió, ¿no? Han pasado muchas mejoras tecnológicas, digamos. Entonces, de este modo, la escenografía podía transformarse con el video en movimiento en perfecta sincronía, es decir, no importaba si el elemento escenográfico se está moviendo, siempre tenía el video mapeado, ¿no? Sin riesgo de que se salga la proyección de donde tiene que estar proyectando, ¿no? Eso era algo que siempre había imaginado, que la imagen, la luz, el movimiento y el sonido pudieran formar parte de un sistema continuo, donde cada transformación visual acompañara la evolución dramática del espacio. Entonces, bueno, con el tiempo he comprendido que lo importante no es solamente la tecnología en sí, sino cómo la incorporamos al lenguaje escénico. Las herramientas cambian, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo transformar el espacio para contar mejor una historia, para provocar una emoción, para habitar una ficción? Si la proyección, el video o la luz se integran de verdad, el ritmo y la respiración de la escena entonces dejan de ser efectos para convertirse en presencia. Y esa ha sido, creo, mi búsqueda en el teatro. Tal vez por eso me siguen interesando tanto las proyecciones, porque permiten que lo invisible aparezca, pero siempre desde el ritmo del espacio y del tiempo escénico. Entonces, bueno, voy a enseñarles algo de esto que he estado platicando.
Hola, ¿cómo estás? Entonces, les voy a enseñar algunas fotos de... ¿Me cortan cuando ya toque? No sé cómo estemos de tiempo, ¿no? Pero eh, les voy a enseñar algunas fotos entonces de aquel montaje que rescaté así. No son de alta resolución, estoy hablando de 1995, ¿no? Pero para que vean cómo era esa famosa pantalla de papel albanene con cinta mágica, ¿no? Y entonces, pues estos eran los personajes, al estilo un poquito de Dick Tracy, y, y las proyecciones de mis amigos pintores que reprodujeron, digamos, como fragmentos de la Ciudad de México en óleo, y entonces, pues eran diapositivas en cuerpos opacos, ¿no? Las imprimí en cuerpos opacos y entonces, bueno, aquí podemos ver la pantalla donde sí se alcanzaban a ver un poquito las costuras con ese Yurex, con la luz, pero con la proyección para nada. Funcionaba muy bien. Y entonces esto me permitió tener pues una multiplicidad de telones en el escenario mediante esas proyecciones, ¿no? Voy a pasar un poco rápido. Ahí vemos otro de los telones proyectados. Hay que ubicarse en 1995, ¿no? No hablábamos ni de lúmenes, ¿no? Era el proyector de cuerpos opacos del salón de clases. Entonces digo, para ese entonces sí impresionaba, digamos, el uso de la proyección así. Les voy a poner ahora unas a color. En color se veía así. Entonces, la obra se llamaba Perder la cabeza y se iban a echar unos tacos de cabeza por ahí. Eran tiempos políticos tremendos. En esa época había desaparecido un diputado al que le habían cortado la cabeza. Entonces, bueno, se trataba un poquito de eso. Y bueno, la pantalla iba de atrás para adelante. Entonces, también tuve problemas, ahí pueden ver, ¿no? Que digamos, cuando la pantalla iba hasta el fondo del escenario, pues ya no me cubría todo, ¿no? Entonces, tuve que dividir la imagen en dos, aceptando una franja negra en el centro, ¿no? Bueno, así era. Ahí podemos ver un poquito el papel albanene con la luz azul que le da ahí. Pero tener una pantalla de retroproyección de ese tamaño era una hazaña. Además, el movimiento. Yo tenía terror de que se despegara las primeras veces que lo empezamos a accionar y no, funcionaba muy bien. Entonces, bueno, estos eran los telones. Ahí se ve la escena final y por esta obra tengo más fotos, pero no los voy a aburrir más con esto. Esto es extras. La obra la que les platiqué aquí, ya teníamos DVD player, ya teníamos proyector de video, digamos, ¿no? De Fausto no tengo fotografías, entonces no les puedo enseñar, pero digamos, estas eran las pantallas de extras, en donde hicimos por primera vez con ese Photoshop que les platicaba, ¿no? El mapping sobre el piso. Y entonces, no hay muchas fotos del video. Todo era formatos. Yo jugaba con los formatos. Entraban formatos de todo tipo. Entonces jugaba mucho con la luz, por supuesto, y también hacía proyecciones con reflectores y así. Y por ahí hay una foto del video proyectado en el piso. Aquí está. Y el cielo tenía movimiento, parecía que estaban como en un autobús y se proyectaba la carretera en el piso. Pero aquí la hazaña era eso que les decía, ¿no? Que el mapping estaba quemado en el DVD, o sea, la deformación estaba metida en el DVD, no era un proceso posterior como lo hacemos ahora, ¿no? Luego aquí también en esta obra, estoy en la Villa Urrutia, estoy pasando por todos los teatros ahí de la Unidad del Bosque.
También ahí proyectaba gráficos para complementar. Me interesaba mucho como jugar con una escenografía que tuviera como un marco pantalla, digamos, un marco que narrara como elementos, digamos, gráficos. Era un cuento para niños esto. Como elementos gráficos como del libro, al mismo tiempo que cambiaban los espacios, ¿no? Ahí está el tendedero, entonces proyectaba también el tendedero ahí. Tuve problemas ahí en la videorrutia porque los proyectores, pues como no podíamos deformar nada, todo estaba quemado en el DVD. Aquí es lo mismo, lo hice igual, ¿no? El DVD ya venía con la deformación. Entonces, además, si se movía el proyector, la bronca era que había que reacomodar el proyector hasta que volvieran a coincidir, digamos, todas las esquinas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no podíamos hacer blending. Entonces, aquí claramente podemos ver que estaba yo usando dos proyectores, no había blending, no conocíamos el blending en ese entonces. Y entonces lo resolví poniendo una tira de madera en el centro y ya eran como dos pantallas, ¿no? Y se acabó el problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí la escenografía no tiene movimiento, lo que tenía movimiento era todo lo que había abajo, ¿no? Pero había cierto movimiento en los gráficos, ¿no? Se movían ahí los globos y estas cosas. Y así. Voy a ir un poco rápido para darte tiempo. Esta obra, La llegada, es otra obra, es una novela gráfica de Quinn Buchholz. Y ahí lo que me interesó hacer es como una cajita que contuviera, digamos, porque hicimos escénicamente, digamos, la narración de esa novela gráfica, y entonces me dio permiso para usar sus dibujos, y entonces animé los dibujos en esa cajita en donde convivían pues tanto los actores como los gráficos de Quinn Buchholz. Ahorita les enseño un fragmento de video de eso, si nos da tiempo. Y entonces, por ejemplo, aquí el barco solamente se movía tantito así y daba la impresión de que iban navegando en el mar, ¿no? Entonces, bueno, es bastante ilustrativo en este caso, pero funcionaba bien la dinámica de la gestual de los actores con la narrativa gráfica, ¿no? Están en una fábrica. Entonces, bueno, la otra cosa es que los gráficos de Buchholz tenían dos tonos, un tono, digamos, como más frío y un tono cálido. Entonces jugué también con la luz y el vestuario, lo hicimos de tal manera que pudiera recibir los tonos fríos y cálidos. Entonces aquí esta iluminación está en frío y aquí en cálido cuando los gráficos de él eran cálidos, ¿no? Entonces, digamos, pasábamos desde estas dos tonalidades y en realidad no vemos color en toda la obra, todo estaba como en blanco y negro o en cálido y negro y blanco, ¿no? Así. Entonces, bueno, pues era una pequeña cajita que tenía, les voy a enseñar ahí un boceto. No, creo que no lo puse. Bien, aquí está. Así era. Luego esto es una ópera es una Fedra que hice en Filadelfia. Y también es otro elemento escenográfico en donde, digamos, ahí jugamos más como con sensaciones, y aunque hay cosas espaciales ahí como este cubo que se reproduce en la parte de atrás, ¿no? O en este caso, ¿no? Pero también de pronto pues era como era una ópera, sucedían como proyecciones. Aquí se iba llenando de ramas la pantalla mientras cantaba Fedra, o sombras, cosas así, o en este caso, en este área, un torbellino de agua ahí, así, ¿no? Era más como abstracto todo. Y luego también he hecho como cosas como muy gráficas así otra vez, ¿no? Esto lo hizo Pablo, el contenido de esta obra.
y trabajamos como con gráficos en 3D, entonces había que acomodar. La dificultad aquí en la proyección de la escenografía es como encontrar la perspectiva correcta, ¿no? De los edificios, los árboles, estas cosas. Es muy ilustrativo, pero funcionaba muy bien con todo el relato de la obra, una obra sobre Pessoa. Y los elementos pues, se iban moviendo. Entonces, como les decía aquí, pues cada vez que se movía la escenografía se apagaba el video, y luego luz y así. Y aquí hay otro mapping bastante ilustrativo también, con fotografías incluso, que también hizo Pablo, en donde la escenografía pues, se iba moviendo de perspectiva y lo que cambiaba era la perspectiva del elemento escenográfico, ¿no? Como que de pronto ahorita se corrió solito. Tiene prisa mi keynote, dijo yo ya. Perdón, pasó como muy rápido, pero esto era una ópera en Granada, en la Alhambra. No había telar, entonces todo había que hacerlo a nivel de piso. Estamos al aire libre ahí, en este espacio. Es una obra sobre García Lorca, una ópera sobre García Lorca. Y entonces, bueno, se proyectaba también así, son como cajitas que reciben la proyección. Y por último, este es el dispositivo de Ricci. Esto lo hicimos hace un año y medio más o menos aquí en el Teatro de las Artes. Y entonces es la primera vez que ya no uso proyector en escena, sino que, como les decía, decidí integrar la pantalla de LED en el espacio escenográfico. Y entonces las que están en el telar, pues eran pantallas que cambiaban de inclinación así, y estas columnas se movían. Pero entonces lo interesante, entonces puse como este plástico alrededor que se llenaba de luz. Esto es un ensayo, ¿no? Es una foto de ensayo. Entonces lo interesante es que podíamos lograr el movimiento escenográfico sin tener que apagar el video, ¿no? Entonces el video podía transicionar al mismo tiempo que se movía la escenografía, ¿no? Son varias fotos de ensayo para que vean un poco el dispositivo escenográfico, ¿no? Cómo era y cómo funcionaba. Y ahorita les muestro unas fotos ya en función, con luz. A ver, voy a brincar. Aquí. Ya en función se veía así, ¿no? Además, la ventaja que tenía. Otra cosa de la que no he hablado en el teatro, cuando hacemos videomapping en un edificio, digamos, no tenemos. Bueno, tenemos los programas de iluminación si en el exterior hay mucha luz, ¿no? En el lugar donde vamos a trabajar. Pero en el teatro, la enorme dificultad también con las proyecciones sobre escenografía es la iluminación. Cómo ilumino al actor sin que eso deslave la proyección o que se empiece a ver como todo deslavado, ¿no? Es la ventaja de la pantalla de LED. Yo las usaba ahí a 20% de intensidad porque no me interesa, no me gusta mucho la textura que tienen las pantallas de LEDs, en el sentido de que pues, dan mucha luz. Acostumbran usarlas con mucha potencia de luz y entonces no se ve matizado, ¿no? Yo las tenía ya a 20%, a lo mínimo de su luminosidad, para que se vieran las texturas realmente como pinturas, ¿no? Se lograra ver como la textura de la pintura y no de un video en sí, ¿no? Entonces, la sugerencia con las pantallas de LED es eso, como bajar la intensidad todo lo que se puede. Y entonces realmente cobra fuerza la imagen, ¿no? Es muy interesante. Y se ve muy bien, o sea, no necesita más. Porque finalmente es luz, ¿no? A diferencia de la proyección, ¿no? Que se proyecta sobre una superficie. La otra ventaja que tiene es que, claro, cuando se apaga la pantalla, pues son un elemento negro, ¿no? Una superficie de proyección pues siempre hay que trabajarla en colores más o menos claros, ¿no?
Claro, llegamos a hacer proyecciones sobre pantallas negras y así, pero normalmente pues es un gris claro o blanco. Y entonces cuando se mueven en el espacio esos elementos se ven, ¿no? Es un elemento blanco ahí sin luz que transita por el espacio. Aquí lo interesante es que son elementos negros, ¿no? También eso. Y la otra ventaja es que, bueno, en este caso era una obra con máscaras, ¿no? El problema de la máscara en el teatro es que nunca se le ven los ojos a los actores, ¿no? Porque está la máscara adelante, entonces verle los ojos es muy difícil. Entonces, para poder iluminar los ojos, mi maestro de iluminación, Alejandro Luna, decía que si no le veía los ojos a los actores, no escuchaba el texto, ¿no? Hablamos con los ojos, nos miramos a los ojos y nos comunicamos viendo los ojos. Entonces es muy importante en el teatro ver los ojos, ¿no? Si no le ven los ojos a los actores es que está mal iluminado. Entonces, bueno, como aquí usaban máscaras, es muy difícil iluminar el ojo porque es a través de un hoyo, ¿no? Entonces hay que iluminar muy de frente, hay que poner el reflector muy, muy horizontal, ¿no? Y entonces la pantalla de LED tiene la ventaja de que como proyecta luz, podía yo tener la iluminación de frente sobre la proyección de video y no se veía. No se veía la sombra del actor sobre la pantalla, ¿no? Si yo hago eso con un proyector de video, pues no hay forma, ¿no? No se puede. Cuando la imagen es proyectada sobre una escenografía, hay que iluminar con ángulos de lado. Es muy complicado. Es la parte más difícil, la iluminación, para que la proyección se vea bien, ¿no? Los rebotes del piso, si el piso es muy claro, efectivamente, también mata el video, ¿no? La luz mata el video, ¿no? El humo mata el video en la proyección. Si ponen humo en escena, es terrible, ¿no? Se diluye el video, ¿no? Y con la pantalla de LEDs puedes poner humo, puedes iluminar de frente, hacer lo que quieran, es fantástico. Entonces, bueno, pues eso era. Se veía así. Ahí podemos ver las máscaras, cómo eran. Bueno, no sé si me da tiempo de poner, mejor les dejo espacio y si nos da tiempo, enseño más cosas de video después, ¿no? ¿Te parece, Pablo? Para que soltar el micrófono, como dicen, ¿no? Entonces, si nos da tiempo, les enseño unas cosas en video para que lo vean en movimiento, ¿no? Después. Muchas gracias. Bueno, les presento a Miguel Ángel Rivera, Giocondo Ratio. En 1978 es de San Luis, recibe una maestría de arte en la Universidad Autónoma de México en Morelos, becado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de México. Fue seleccionado en diversos festivales por todo el mundo, como en el Centro Europeo de Videomapping, Salamanca, España, Berlín, Alemania, en Italia, Francia, Rumania, Hungría, Rusia. Ganador del segundo lugar en el Festival of Lights, proyectando en la Embajada de Singapur. En 2010 obtiene el programa de apoyo a la investigación docente de difusión de investigación artística en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Fue profesor en el Centro de las Artes y Nuevas Tecnologías. Ha colaborado en varios proyectos editoriales como Caja Curva, Revista Tonal, Sueños, Rincones Urbanos, Cronos, RGB. Su producción se desarrolla especialmente en el performance, instalación, animación y video. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación al Centro Multimedia, el Centro de las Artes, Centro Nacional de las Artes, y un gusto convivir con ustedes, Pablo, y qué honor estarte escuchando. La verdad, estaba muy emocionado ahorita desde que llegué y que vi lo que estabas contando, porque es una experiencia, no te diría igual, porque yo soy artista visual,
y en algún momento me ha tocado estar en el teatro y he pasado por experiencias más o menos parecidas de resolver o de inventar a veces, porque como dices, no había las soluciones, el proyector pues era el que teníamos de la escuela, que era de 2000 lumens y que como dices ni siquiera sabíamos que eran, o sea, no hablábamos de cuántos lumens era un proyector, no tenían SKU, no tenían ninguna forma de formarlos, y en mi caso, pues yo soy artista visual y más bien creo que una de las ventajas que tuve de manera personal es que en San Luis Potosí el centro multimedia, no sé yo por qué, a quién se le ocurrió, a un gobernador, supongo que al gobernador del estado o al presidente, no sé cómo pasó esto, pero en el San Luis Potosí hicieron una extensión del centro multimedia, se llamaba Centro de Arte y Nuevas Tecnologías. Yo no entiendo por qué era el único que había en todo el país, era la única extensión y estaba en mi ciudad. Después surgió el C++, ¿no? Que es un poco relacionado, pero ese lo pusieron creo que en el 98. Entonces yo tuve la suerte de que mi director de la Escuela de Artes Plásticas, o sea, mi formación principal es inicial es como pintor, y ahí entró el director un día por salón y dijo, ¿quién sabe usar la computadora? Y yo había estudiado una carrera técnica en computación antes de entrar a artes plásticas. Ya sabes que antes había escuelas que de computación por todos lados, ¿no? Cuando era como la promesa, ¿no? Cuando ya venderte la idea de la secretaria, ahora el de la computación, ¿no? Y me tocó entonces estudiar computación y eso me dio la ventaja para que me eligieran, para que nos dieran una especie de beca para estar ahí en el Centro de Arte y Nuevas Tecnologías, escuchando a Andrea Di Castro y a otras personalidades del Centro Multimedia que fueron, o sea, iban... que cada 2 meses iba alguien, ¿no? Y aparte había capacitaciones de forma local, ¿no? Entonces eso me hizo poco a poco irme introduciendo a las artes digitales. Yo lo quito. Sí. Y eso me hizo irme involucrando poco a poco con la gráfica digital, con un poquito con los interactivos, con lo multimedia. Y después fue surgiendo mi necesidad de utilizar el video de otras formas. Y lo primero que hice quería combinar una escultura con video, pero llegué a esos problemas que mencionabas, que la escultura tenía formas y el video tenía otras formas. Entonces, ya me voy adelantando un poquito a lo que voy a proyectar, pero yo lo que hice, lo pensé ahorita que lo estaba pensando mientras lo platicabas, Philip, es ir y poner mi proyector enfrente de la escultura y colocarlo donde iba a quedar para delimitar el área donde se iba a proyectar. Tomé una foto, recorté esa foto, hice SKU en Photoshop y entonces a la resolución que tenía el proyector más o menos, no, más bien consideré lo que cabía en el DVD, que era, ¿qué? 640 por 480 o 720, ¿sí? No era Full HD. No, Sí. 720. Sí, era 720, era DVD. 720 por 480. Y entonces, considerando esa medida, ajusté esa foto, esa proyección para hacer el SKU en Photoshop, y entonces hice mi trazado, pero yo ya me había metido también al 3D, entonces yo, utilizaba Flash, Macromedia Flash, de aquel tiempo era Macromedia, y entre Flash y el poquito 3D que estaba usando en aquel tiempo, un programa que se llamaba Infinity, actualmente utilizo Blender, Infinity, y con ese hice pues unos cubos tridimensionales simulando que estaban en un plano que en realidad yo no podía visualizar todavía porque todavía no sabía cómo recrear ese mundo 3D de la escultura, pero más o menos lo simulé para luego jugar con las luces, porque yo lo que quería es que hubiera una especie de luz alrededor de las... Era una cosa muy sencilla, que inclusive en aquel tiempo ni siquiera se llamaba videomapping, se llamaba realidad argumentada, algo así era como se llamaba ese tipo de prácticas artísticas, ¿no? O que a lo mejor eran apenas experimentos, ¿no? Que es un poco como la de la imagen, que en realidad son figuras poligonales muy sencillas, ¿no? Y era una cosa así como lo que traía, ¿no? Entonces les voy a empezar por platicarles un poquito de lo que es el videomapping. No sé si ya todos aquí estemos bien enterados de qué es lo que pasa. Aquí Philip nos contó
de qué va, de qué se trata y técnicamente cómo resolver un montón de situaciones. Y bueno, pues el videomapping consiste en hacer una proyección, pero considerando la superficie en la que estamos proyectando, no nada más proyectar por proyectar. Es decir, si yo llego con una película y la pongo encima del edificio y paso, no sé, Nosotros los pobres o la película que sea, no estoy haciendo videomapping, estoy haciendo una proyección de una película sobre un edificio, ¿no? Entonces, hay que considerar todas las capas, ¿no? Todos los polígonos que construyen un edificio, ¿no? Se puede hacer solamente así, por ejemplo, con líneas o con colores. Y esto, por ejemplo, es solamente un video, ¿no? Como les digo, solamente un video proyectado en un edificio hasta el momento en que empezamos a considerar las formas del edificio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya cuando se reconstruye un edificio en 3D y luego lo empiezan a deformar para jugar con el espacio, ¿no? Y bueno, un poco lo que decía Philip también de las cosas interactivas que hacen ya en la escena, ¿no? Donde utilizan sensores, con las cámaras, con Kinect, con dispositivos físicos que a veces se ponen los actores en el cuerpo. O también a veces ya con pantallas LEDs, ¿no? Como dices, y a veces hay unas que son transparentes y que se colocan alrededor de los personajes, o a veces atrás, a veces adelante. Una vez me tocó un problema donde a mí me invitaron a trabajar en una obra de teatro y nunca, bueno, nosotros nunca lo habíamos hecho, con El Rinoceronte Enamorado, que es una compañía muy chambeadora de San Luis Potosí, y Edén Coronado, que fue el director de Noche, de Sarah Kane, hizo él un montaje de esta obra, y quería que hiciéramos algo muy abstracto con animación, pero él tenía la idea y me decía que si aventábamos humo o algo, para que él quería que se viera algo como fantasmagórico al iniciar, ¿no? Y entonces empezamos a pensar en la idea de una pantalla que cayera al frente de los actores, pero fue muy complicado dar con la solución, porque aparte no podíamos, la obra no tenía presupuesto como para comprar un raso o estos transparentosos. Ajá, entonces una gasa que nos sirviera para sostener la proyección, y finalmente para hacer la primera vez creo que fue una buena solución, fue con hule, del que venden en los mercados de abastos, que tiene un poquito de opacidad, y entonces fuimos muy cuidadosos al hacer las uniones para hacer una pantallota, solo que sea importante que fuera un poquitito mate, para que no reflejara toda la animación. Y fue la primera, no es cierto, ya había hecho una obra de teatro, pues fue la primera que hice, y pues lo resolvimos de esa forma, ¿no? Con plásticos, ¿no? Y ahora he visto muchas soluciones con muchos materiales. Otra cosa importante que hay que considerar en el teatro también, los colores, ¿no? Porque ahí, sí, en esa misma obra, Eden puso al fondo en 45 grados hacia el público, unas paredes que eran negras y de terciopelo. Y quería que proyectara. Y oye, sí, le dije, pues, ¿cómo proyectamos en terciopelo y en negro? Le digo, pues me parece ahora sí que imposible. Tendríamos que meterle algún material blanquisco, algo. Dice, es que yo quiero no quiero cambiar los colores, no quiero cambiar nada, ¿qué se puede hacer? Pues apaga toda la luz entonces y vemos lo que quieres que se vea ahí. O sea, si yo es la única la forma que le veo de que pudiéramos ver algo sobre negro y además mate, ¿no? Y me dijo, está bien, apaguemos la luz. Y entonces dejó una luz muy pequeña sobre el actor en ese momento y apagábamos todo lo de alrededor para poder ver una proyección sobre algo negro, ¿no? O sea, y con un proyector además de 2000 lumens, ¿no? O sea, ¿no? Y bueno, también conocemos estas cosas inmersivas que ahora están muy de moda, ¿no? Que Van Gogh, que Frida Kahlo, que un montón de experiencias que han ido creando con esto estos montajes inmersivos sobre los artistas. Y también lo vemos en escenografías para música, conferencias, DJs. Una cosa importante cuando hacemos videomapping es también que tenemos siempre que considerar desde dónde lo va a ver el espectador, ¿no? Porque, por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo donde cómo se ve el videomapping, pero cómo se ve únicamente desde ese punto de vista, y si nos movemos a otro punto de vista,
que sería como el que vemos en el lado derecho, pierde totalmente la idea que, la que lo queríamos, cómo querríamos que se viera, ¿no? O sea, ya no es lo mismo. Siempre es que sea el polígono, como la escultura que les contaba. Le ponía yo luz por un lado o provocaba una sombra, provocaba que de alguna forma surgiera el volumen, ¿no? Que surgiera el volumen inclusive sobre un plano, ¿no? Y no sé si ustedes han visto esos ejercicios luego de iluminación sobre los actores, cómo le ponen una luz abajo o arriba, o si muy cerquita, y cómo todo eso cambia sobre todo el espacio, sobre los actores, sobre las figuras, y yo lo empecé a hacer inclusive con las pinturas, ¿no? Y un poco inspirado en las ideas de Lucio Fontana, esto del concepto espacial, que es una fotografía, como también Picasso tiene sus fotografías de estas, de esculturas voladoras, ¿no? Bueno, Lucio Fontana decía que esculturas voladoras, ¿no? Y yo pensaba, ¿yo cómo puedo hacer que mi pintura, que era videomapping, y yo me enfoqué un poco más en el asunto del videomapping en los edificios. Me encontré por casualidad que había empezado una ola de festivales. Bueno, en San Luis Potosí ya habían empezado con el videomapping, y por cierto, esto me parece interesante también. A San Luis Potosí trajeron a un francés, Javier de Richmond, de la ciudad de Lyon, que lo trajeron a hacer videomapping sobre una iglesia, sobre el Carmen, no es la catedral, pero es una iglesia muy grande también. Y ellos trajeron un proyector más o menos como de unos 6 metros por 4, no sé cómo lo hicieron para traerlo, porque lo trajeron desde Lyon, desde Francia. Sí, sí, yo creo que en barco lo debe haber traído, porque no me imagino cómo. Y funcionaba con diapositivas. O sea, todavía no era la onda de los proyectores de 20,000, 35,000 lumens, sino que lo hacían con diapositivas. Entonces, lo que hacían era que iban metiendo rápido, hacían una cancelación de luz para que cambiando el acetato coloreado, estaba coloreado manualmente. No sé, eran proyectores checos. ¿Eran proyectores checos? Yo nomás lo he visto de lejecitos porque yo todavía no sabía que era videomapping cuando llegaron a hacer en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, les muestro otras imágenes aquí, de otros, ya fue le agarré gusto porque además, de ganar, pues me dieron una plata que me cayó muy bien, y pues le agarré gusto. Yo no había pensado jamás que me iba a funcionar el incursionar en el videomapping. Yo andaba haciendo pintura y andaba haciendo fotografía y 3D y otras cosas, ¿no? Es en una iglesia en Ostuni, en Italia. Es en Girona otra vez, en España. Es un proyecto muy bonito porque fue la primera vez que me invitaron a hacer algo en mi ciudad. Yo ya había ganado 2, 3 cosas afuera, y en mi ciudad dijeron, bueno, pues aquí también te vamos a invitar a hacer algo. Y me invitaron a hacer este proyecto para el 7º aniversario de un museo que se llama el Museo Laberinto, que es como una especie de museo papalote, así de ciencia y arte, ¿no? Que está ahí en San Luis Potosí. Y también aquí tuvimos que hacer unos ajustes técnicos muy interesantes porque la directora del festival quería que ilumináramos todas las paredes de un patio que medía, más bien así, o sea, todo el perímetro interior, que medía como 80 por 80. Entonces, y le hice...
No, este se llama Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, que pues también está bastante grandecito, y al menos cuando estaba bajo la dirección de María González, estaba haciendo cosas muy pues muy sólidas, ¿no? Y entonces quería que hiciéramos este gran montaje o sea, entonces 80 por 80 por 80 por 80, pues, y luego de altura, no sé, eran 30 metros. Bueno, en algunas áreas, ¿no? En otras no. Pues le empecé a hacer los cálculos y le dije, de entrada yo creo que no se va a poder, pero le empecé a hacer los cálculos y le dije, mira, es que necesitaríamos tantos proyectores para hacer algo como lo que quieres. Y pues le propuse que no, porque se nos iba, o sea, ese presupuesto no creo que, bueno, no. Serían costos muy altos. Y entonces pero fui con un amigo sonidero y le dije, yo he visto que tú conectas tus luces LED y que haces que suenen al ritmo de la música. Le digo, podrías hacer que cuando yo hago, porque yo hacía mis ruidos musicales, ¿no? Entonces, que la luz haga también esto. Y me dijo, sí puedo. Le dije, a ver, ya me citó en su casa, nos reunimos, y sí lo podía hacer. Yo había platicado antes con un par de expertos en tecnología que utilizan frecuencias MIDI, pero que al final me lo terminó resolviendo el chavo sonidero. Y le dije, pero entonces ahora quiero que lo pongamos por todos lados, o sea, porque quiero que en lugar de poner una proyección, como el edificio es muy cuadrado, tiene muchas paredes, sí es esta onda de Barragán, tipo Barragán, no me acuerdo cómo se llama el arquitecto de esto. Entonces, lo que hice en lugar de proyectar fue colocar luces de diferentes colores, pero entonces de manera que 2 o 3 luces iluminaran una misma pared, pero que crearan un polígono, como se ve en estas imágenes, ¿no? Como en esta. Y entonces están distribuidas por toda la parte de arriba del edificio, ya no la parte de abajo, porque si no tampoco era la idea que se viera también como la magia, ¿no? Entonces las luces estaban abajo, iluminaban y procurábamos. De hecho, esto que ven ustedes aquí muy quemado en la parte del medio, en la realidad no se veía tan quemado, o sea, sí nos funcionaba un poquito más, pero ya en la foto sí se ve muy quemado y se ve que ahí está la luz, ¿no? La idea era que fuera lo más difuminado posible, pero aquí en la foto sí se ven las fallas bastante notables, ¿no? Perdón, no eran 80, eran 30 metros por 30 metros por metro. De todos modos era, pues, 120 metros, ¿no? De largo lo que teníamos que cubrir, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, cómo tuvimos que colocar los proyectores y le propuse que entonces el videomapping se hiciera hacia el centro del edificio, que es un observatorio, y con 2 proyectores podíamos resolver algo que era imposible de hacer con todo el perímetro que estaba proponiendo, ¿no? Y entonces, y con unas luces, le dije, unas luces de estas tipo Batman, era el 7 aniversario, le dije, vamos a poner unas luces de estas tipo Batman, ¿cómo se llaman? No sé. Antiaéreas. Antiaéreas, no sé, sí. Sí, son las que mandan señal para arriba, que son como los estrenos. Sí, sí, estas que hacen un haz de luz continuo, ¿no? Antiaéreas. Sí, y con estas, y las sincronizamos también vía MIDI a la música, entonces ya con eso armamos el show. Al final tengo un videito que les voy a mostrar, ¿no? Y aquí están los bocetos de cómo era toda esta onda de las luces, ¿no? Cómo era la sección de iluminación. Y bueno, acá está cómo trabajo en este caso. Este es un edificio muy sencillo porque es básicamente cuadrado. Pero bueno, hago la fotografía, luego hago la reconstrucción en 3D, ya ahora sí podemos hacerlo con toda calma, ya no como antes, ¿no? Y con planos y todo, y entonces ya sobre esta base hacer las animaciones 3D, ¿no? Y aquí andamos poniendo las luces LEDs para ese rollo, ¿no? Y al final tengo un videito de todos los proyectos que les estoy enseñando. Este es una proyección en Rusia, antes de que empezara la guerra, porque ya después ya no se puede hacer nada. Esta es en la plaza principal de allá de mi ciudad, que se llama Plaza Fundadores. Esto estuvo muy bonito porque, bueno, la parte que me gustó mucho fue que hicimos el videomapping y a mí me invitó la Secretaría de Turismo y me dicen, oye, ¿no podemos hacer algo como música en vivo? Y le dije, pues tú eres el gobierno, o sea, yo creo que sí, ¿no? O sea, tienes una orquesta del Estado y está la orquesta de la universidad
vamos a hablarle ¿de quién es la orquesta? Pues del secretario de Cultura, supongo. Ahí está. A ver, háblenle al secretario de Cultura, y en ese mismo rato, oye, ¿cómo ves? Estamos pensando en esta idea de un video mapping, pero que la orquesta esté tocando en vivo. A mí, y pusieron un escenario tipo violín, todo muy, muy bello, pero para mí el principal reto acá fue sincronizar, porque como las animaciones son de pam, pum, ¿no? Entonces queríamos que fueran ocurriendo cosas a la vez que en el sonido, que es algo que siempre me preocupa, ¿no? En mis proyectos audiovisuales, que haya una sincronía, una onda sinestésica ahí, ¿no? Entre el video, el color, el espacio, el sonido, ¿no? Y entonces el reto para mí fue ese, de ir sincronizando el video, porque aunque ensayamos muchas veces, finalmente, pues siempre, o sea, no, sí se mueve, ¿no? Yo no sé cómo, yo no soy experto en música, pero sí se movía, entonces, pues yo tuve que hacer unos cues ahí ya con el video, pero pues ahora yo utilizo un programa que se llama Resolum, que es con el que trabajo la mayor parte de las cosas, casi me resuelve la mayoría, mientras no sean cosas interactivas, ahí me resuelve todo, ¿no? Y entonces, pero ya tenía el video en varias capas, pero lo tenía, digo, en varias columnas, ya con los cues, para cuando llegue hasta ¡pum! Ahí yo, ¿no? Lo volví a soltar y entonces volví a alinear el video, ¿no? Y ya en algunos casos pues tuve que hacer, no es cierto, no lo hice, no, lo resolví con puros cues, y ese fue una onda muy bonita. Y este es el Palacio de Gobierno de Monterrey. Luego también he hecho algunas piezas escultóricas interactivas, como esta que solo se llama PUM, donde la gente va y se para enfrente de la escultura, y lo sincronicé a un sensor de Kinect, que pues lo que hacía básicamente era llamar a un video distinto y a un sonido musical distinto, bueno, que hago ruidos, que cuando alguien levantaba la mano, aventaba una animación, ¿no? Y luego se movía otra, pero la ventaja de este programa Resolum es que puedo meter varias capas, entonces puedo estar jugando con sonidos y con animaciones al mismo tiempo. Entonces si levantaban la mano activaban y si le bajaban, pero podías quedar de base una animación con un sonido, ¿no? Todo esto lo tengo por ahí en mis redes sociales, al ratito al final les paso también. Este es en PEX, en Hungría, este es en Rumanía, este es en Polonia, este es en la fachada de la embajada de Singapur en Berlín. Estuvo muy padre, me gustó mucho porque en este caso solamente tenía que hacer una imagen, todos los demás sí son cosas en movimiento, no, solamente es una imagen, también con la misma idea del mapeo, de considerar todas sus aristas, y solamente mandé esta imagen, y me fue. Esta es una captura de una proyección que hice para el Festival de Vanguardia en Salamanca, España, jugando con el 3D y haciéndole como que si el edificio se moviera, ¿no? Este es uno de los últimos proyectos que hice cuando todavía era muy feliz, o sea, antes de la pandemia, porque la pandemia nos vino a arruinar. Bueno, a quienes trabajamos con públicos nos dio totalmente, nos tumbó todo el lo hice en el 99. ¿Cuándo fue COVID-19? En el 19. Pero antes de que empezara toda esta oleada fea, ¿no? El anterior, es en Lille, en Francia, ya casi pegadito como para acá, para Bélgica. Y estuvo bien bueno porque, bueno, me gustó mucho el evento también, ahí fui muy afortunado. Yo ya había platicado con ellos varias veces porque tienen un programa de residencias, si les interesa, contáctenme y les paso los datos. Tienen un programa de residencias, tienen un concurso anual de videomapping, y son muy promotores de todo el rollo, ¿no? Pero no habíamos logrado aterrizar cómo yo trabajar con ellos, pero se les vino un festival donde México era el país invitado, entonces era un programa como de 6 meses, y entonces de la nada me hablan y me dicen, oye, pues es que también nos invitaron a participar en el festival donde el invitado es México, y había exposiciones, ya sabes, Frida Kahlo, Diego Rivera, Betsabe Romero, estuvo el programa bastante chévere, todas las calles así con mantelitos de plástico del Día de los Muertos, ya sabes, todo el folclorismo mexicano que a veces ni aquí tenemos, ¿no? Pero muy bonito, y además les gusta mucho el arte mexicano, entonces, qué padre, me invitaron. Y este edificio, se me fue ahorita cómo se llama.
Pero bueno, tiene una historia muy peculiar donde lo empezaron a construir a partir de una tumba y luego en esa tumba construyeron un pequeño templo y después construyeron otro templo. Entonces, se puede ir a ver a la tumba original, pero hay que entrar a la iglesia y luego bajar y entrar a la otra iglesia y bajar para ir hasta la capilla. A mí me recordó un poco lo que pasó con lugares en México cuando la iglesia vino y construyó sus iglesias encima de los templos prehispánicos, ¿no? Como en el caso de Cholula. Me recordó un poco eso y yo sentí ahí también ganas como de hacer un poco la travesura y decir, pues ahora yo les pongo mis símbolos prehispánicos encima de sus iglesias, ¿no? Digo, es algo simbólico, no estoy haciendo gran cosa, ¿no? Pero eso me hizo gracioso. Y esto ya así fue después de la pandemia, ya que nos dieron chance de regresar otra vez. Ya es otra proyección en Irlanda. En Irlanda y utilicé un poquito el tema de la leyenda de los huicholes que van en busca del peyote, van a Real de 14, que es en San Luis Potosí, en la búsqueda de y utilicé esta línea narrativa, esta leyenda para ir contando un poquito. Y bueno, les dejo correr este pequeño videíto, es un abstracto de algunas piezas que he hecho, que la mayoría están relacionadas con el videomapping. No sé qué le moví. En la proyección, la obra de
Y ya, las otras son así, que son como que para matar, por ejemplo, ¿no? Y así. Pues, o sea, yo quiero aprovechar la ocasión de estar por acá, acá les dejo mis redes sociales, para que me sigan con toda confianza. A mí me gustaría que la plática continúe, porque lo que yo estaba escuchando, o sea, dije, también tengo que venir a hablar, ¿verdad? Pero lo que estaba escuchando, la verdad es que me tenía con la boca abierta, porque son formas de resolver, que algunas pasé yo más o menos, pero no nada que ver, ¿no? Porque una cosa es el teatro y otra cosa es de las artes visuales, que sí, siempre ahí está la cosa esta de la experimentación, ¿no? Y de las intenciones de crear, ¿no? Y cómo vamos llegando a soluciones, pues, en momentos donde no las había, ¿no? Y bueno, también, o sea, les dejo acá está mi correo. Chis, pero creo que sí es. No, ese no es mi correo. No, es yocondoratio@gmail.com. Es que le di una editadita antes y tenía otro correo ahí, entonces me equivoqué. Es yocondoratio@gmail.com. Pero en el link que está aquí en el link, ahí están todas mis redes sociales, en YouTube, el TikTok, y todo ese rollo. Miren, dejen acá los edito de aquí. Ni siquiera está activado aquí. Ay. Ya veo. Creo que sí, bueno, es Yocondo Ratio, o sea, así como se escribe Yocondo Ratio, sin espacios, @gmail. Cualquier cosa que quieran platicar, si quieren que les cuente de cosas técnicas, si quieren platicar de algún programa de becas o cosas las que estoy bastante enterado de becas, de residencias y eso, y quieren una guiada por ahí, con todo gusto. Si se les antoja también que colaboremos en un proyecto, adelante también. Aquí estamos, ¿no? Yo estoy aquí bien contento de esta plática. bien, bueno, sí. Pues creo que habría algo que ver que está como muy interesante, porque parecería que son como dos áreas diferentes. La escenografía del contenido. Yo he tenido la suerte de participar mucho contenido con Filippi en algunas otras cosas. Y creo que en las artes escénicas hay algo súper interesante, que es, aparte de que haya cuando tú te enfrentas a un edificio, ¿no? Tu reto pues es el tamaño, recortar, la fuga, que se vea, que se oiga, como decías, el punto de vista de donde lo ves, etcétera. Pero acá hay como en las artes escénicas hay muchas otras cosas, ¿no? Que es, a veces no eres el protagonista porque le tienes que dar, a veces tú acompañas al actor, a veces si hago algo muy grande me como al actor, las luces, entonces como que esa parte en medio a mí se me hace súper interesante, donde hay como un trabajo en equipo, ¿no? Y aunque tú sigues generando tu espacio como artista y él como escenógrafo, hay un momento en donde eso se une y se genera un espacio y un universo donde lo que está sucediendo, a veces me pedía imágenes y me decía, no, nada más quiero luz, nada más quiero colores, y entonces el video funcionaba para iluminar, y en otras ocasiones funciona para que seas el protagonista, y en otras ocasiones funciona para que acompañes o respetes lo que está sucediendo, como lo que decías de la música. Hemos hecho muchas obras de teatro donde pues jamás, ni en la música ni los actores hacen exactamente en el mismo tiempo lo que tienen que hacer, entonces tú tienes que mandar el pájaro o el avión o el no sé qué como por separado. Claro. Entonces ese tipo de cosas cambia a el tener un lienzo donde tú generas y donde tú propones lo que quieres que la gente vea o sienta. Creo que aquí hay como un tema súper interesante que efectivamente la tecnología y el tiempo nos ha regalado la posibilidad de estar cada vez más cerca de lo que queremos expresar, pero desde el punto de vista de alguien que hace contenido, y yo siento que aunque Felipe hace la escenografía y las luces, también genera el contenido porque me permite esos espacios para ponerlo, ¿no? Entonces creo que sería interesante pues abordar un poquito por ahí. Sí. A ver, es que digo, porque ya sé que tú eres el experto en el tema de la escena. Cuando me ha tocado trabajar en teatro, lo primero que trato
es de caerle bien al iluminador. Sí, entonces yo llego y, hola, ¿cómo estás? Buenos días, qué chido, hace mucho que no te veía, ¿por qué? Yo no por eso hago ambas cosas. Sí, esa es una ventaja, es una ventaja. Si no me peleo con nadie. Sí, es una ventaja tremenda porque una vez nos pasó, y era la primera vez creo, que le dijimos que es que queremos, y era un video que iba al fondo nada más. Pero pues le dijimos, oye, ¿nos puedes ayudar a echar la mano así? Porque el proyector que traemos pues, está chiquito, no avienta tanto luz. Entonces, si puedes echar las luces un poquito. Ah, sí. La agarraba y le subía, ¿no? Y así de, no seas malito, échanos la mano. No sé qué hicimos mal desde el principio, que le caímos mal, y entonces nos echaba la luz encima del video, ¿no? Y pues ya no se podía, ¿no? Ese era por un lado, o sea, el caerle bien al iluminador. Y la otra se me fue. Sí. Ahorita. Bueno, ahí estoy. Sí, ya estoy. Lo que hay que comprender en el teatro, cuando se hace proyección sobre una superficie, es que el negro es el color de la superficie donde vamos a proyectar. Por ejemplo, allí, donde estamos proyectando, si vemos la pared de ahí, ese es el negro. No hay más negro que eso en el espacio, porque la luz que tenemos aquí, ¿no?, ilumina las paredes de alguna manera. Y entonces, aunque ahí se ve negro en lo que estamos proyectando, en realidad ese negro es el color del muro, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar que no hay más negro que eso, a menos que sea negro, ¿no? Pero este negro es mucho más negro que el negro que vemos ahí en la proyección de video, ¿no? Eso es algo que siempre hay que considerar en el teatro. Entonces, mientras más luz haya en escena, más rebote de luz, pues ese negro se va a ver cada vez menos negro. Entonces, la escala del blanco al negro se vuelve pues cada vez menor, y entonces ahí es donde se empieza a ver la proyección como deslavada. Otra cosa que hay que considerar es las texturas, ¿no? Este muro, por ejemplo, tiene mucha textura y eso hace que el video se empieza como a desafocar un poco, ¿no? Porque no es una superficie lisa. En una ocasión, para extras, por ejemplo, yo experimenté con los... me enteré que los letreros que ponen en la calle donde que dicen los nombres de las avenidas y todo eso, usan una pintura que cuando la luz los ilumina, son más reflejantes. Creo que tienen vidrio, ¿no? Sí, tienen como molido. una especie de vidrio, entonces hace que reflejan la luz. Entonces las pantallas de extras las pinté con ese material, para que cuando se proyectara la imagen reflejara más la luz y hubiera más contraste en el video, ¿no? También tienes que llevarte bien con el escenógrafo en ese sentido. ¿Por qué? Porque el escenógrafo es el que decide los colores. Como decía Pablo hace rato, si ponemos un piso blanco, todas las luces en el teatro dan al piso, ¿no? Si me quieren iluminar, la luz da al piso y esa luz inevitablemente rebota en la pantalla, ¿no? Entonces, si el piso es negro, pues el negro refleja solo el 5% de la luz, ¿no? El blanco refleja el 100%. Es la diferencia. Entonces, son cosas que hay que considerar a la hora de diseñar, ¿no? Otro aspecto, en lo que estabas platicando ahorita, me parece interesante cuando hablaba de la escultura. Creo que la escultura, el trabajo de intervenir una pieza, como las formas geométricas que intervenías con el video, es más cercano a lo que es el trabajo de la escenografía que realmente las proyecciones sobre edificios, ¿no? El escultor es más cercano al escenógrafo. ¿Por qué? Porque hay una construcción. El espacio se construye desde la pieza que elaboras y ya vas pensando, digamos, cómo se va a ver la proyección en función de el objeto que estás construyendo y cómo lo vas a intervenir a través del video y demás, ¿no? Eso es lo que hace un escenógrafo, nada más que en la tridimensionalidad de todo el espacio del escenario, ¿no? Es muy parecido en ese sentido. El edificio es distinto. El edificio está ahí, es un lienzo que no se mueve
y en el que, digamos, la intervención es otra, ¿no? Hay que intervenir ese lienzo para modificarlo, para que se cuente algo, ¿no? Lo que me parece interesante de la escultura y de la escenografía es que hay un paso más, que es la volumetría que estamos proponiendo, para complementarla con el mapping, ¿no? Claro. Y entonces ahí se construye otra dimensión espacial, que es la combinación de esas dos cosas, que si además juegas con la luz, que veo que también has jugado con la luz finalmente, sí, claro. Inevitablemente, entonces hacemos que se revele lo que queremos que se vea o que se oculte lo que no queremos que se vea, ¿no? Cuando empecé a hacer escenografía en movimiento con el mapping, que no había Resolume o Milumin, estas cosas, había que, hacemos los mappings, que finalmente son coordenadas, es una X y una Y cada punto en el espacio para el mapping, ¿no? Y entonces, no sé si recuerdas, Pablo, pero lo hacía yo con una consola de iluminación. Yo mapeaba con una consola de luces. Porque lo que hacía es, hice un patch en Quartz Composer. No sé si conocieron Quartz Composer, era un sistema de programación con módulos, ¿no? Y entonces me hice un patch que me permitía, digamos, mover las esquinas de la proyección, y lo conecté a la consola de luces. Entonces la X era un canal de iluminación, la Y era otro canal de iluminación, y entonces con la consola, moviendo los parámetros, las esquinas se movían de lugar, y entonces grababa cues de iluminación, y eso, cada cue de luz era una nueva posición, ¿no? Ya después vino Milumin, yo uso mucho Milumin, y entonces empecé a resolver las cosas a través del software más bien, ¿no? Pues perdón, pero me están avisando que ya se nos acabó un poco el tiempo. Pues quedan muchísimas cosas al aire. Sí. Empezaba ahorita lo interesante en el sentido de tener un poco ese debate de estos puntos de vista y de estas cosas tan importantes que hay que tomar en cuenta. No sé si quieren concluir con algo. Quedar bien con la culta, ¿no? Con los iluminadores y con los escenógrafos. Ahí va. Bueno, no, pues nada más que pues, las reflexiones que acabamos de poner sobre la mesa y que obviamente digamos, la tecnología va a seguir avanzando y vamos a seguir vamos a tener cada vez más herramientas y recursos que usar para la escena, pero finalmente lo que importa es lo que queremos contar en el escenario finalmente, ¿no? Independientemente de la tecnología. Sí. Ese es un punto importantísimo porque la tecnología antes lo que te costaba rentar un proyector a lo que cuesta ahora, o un equipo, o sea, es mucho más posible, pero eso no indica que tu contenido sea bueno por eso. Claro. Entonces hay que trabajarlo. Sí, definitivamente el contenido también es algo importante. Acá, en el caso de la escenografía, es un elemento de la obra, ¿no? Pero cuando lo utilizo para los edificios, ahí tengo que construir toda la teatralidad, ¿no? Y me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo, ¿no? Bueno, con quien me ayuda a hacer la música, si no es que la hago yo. Pero sí, o sea, hay una cosa que me ha gustado mucho de hacer videomapping, y es tener esa libertad de jugar con el espacio, de volverlo a construir, de que mis personajes pues son esos polígonos y no quiero que haya una historia, porque quiero que la historia se cuente por sus formas y los sonidos, porque cuando vamos a ver un videomapping, seguramente ustedes han visto de esos de en el 1856. Dios, no sé, o sea, neta, o sea, vamos, creo que podemos contar historias, ¿no? Totalmente. Y no necesitamos irnos a la forma de los 50 de hacer un documental, ¿no? Que ya digo, hay muchas formas actualmente de contar historias, de crear, de seguir creando arte, ¿no? No sé. Digo, o sea, finalmente el videomapping es parte de una construcción enorme ya cuando se integra a la escenografía, ¿no? Porque ahí ya tiene los actores, que la música, que de las luces, entonces ya es parte de un todo, ¿no? De ese todo que le llamaba Kabakov, ¿no? Que
la obra de arte total, ¿no? Hay todo ahí incluido, ¿no? Bueno, ya. Pues muchísimas gracias a todo el equipo del Centro Multimedia, a Adriana, a Gaby, a Eliud y obviamente a ustedes dos y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.